Bueno, apenas nos permitan comenzar formalmente, vamos a comenzar. Yo estoy intentando, ya autoricé para que se grabara, que la vez pasada lo pudimos hacer, que nos podamos ver y bueno, en eso estoy. ¿Está bien? Perfecto. Sí me escuchan todos ustedes, ¿verdad? Sí, profe, ya estamos grabando ya. Por aquí se le escucha. Vamos a grabar. Chévere. Y yo les autoricé para grabar en filosofía y MC, pero la vez pasada vi muy bien. Así yo además puedo más o menos tener un contacto con ustedes, saber con quién estoy hablando. Algún contacto, ¿cómo les puedo decir? Con la figura. ¿Cómo dice, profe? No, si nos quiere decir algo con cualquiera de los que, por el grupo o con por cualquiera de los que se envían los links de los videos, esos números. Sí, aquí lo encontré en el diccionario. Sí, encontré que le coloca... Albert, por favor, desactiva el micrófono. Sí, sí. Aquí lo encontré. Sí, porque entonces sería del maestro, los maestros o maestros. Sí, sí. Albert, compadre, el micrófono. Vamos a ver, yo estoy intentando, bueno, sé que me están escuchando, pero no logro. Ah, ahora sí lo veo. Y creo que ustedes también me ven, ¿verdad? Sí, profesor, lo vemos. Ahora sí. Sí, ahora sí, profesor. Ok. Bueno, vamos a comenzar, ¿les parece? Perfecto. Fino. Oh, oh. Ahí estamos. Bueno, miren, yo quisiera, si todos ustedes me están escuchando, denme la señal si me están escuchando. Sí, lo escuchamos. Sí, le escuchamos, profesor. Sí, le escuchamos, profesor. Y Ok. profesor. Fino, fino. Ok. Miren, la vez pasada habíamos hecho una introducción eh, contextual que nos ubicaba en lo que es el ambiente de la época contemporánea. Habíamos dicho que una de las cosas que definían la época contemporánea era el quiebre con las grandes interpretaciones o interpretaciones universales del pensamiento y de la historia. Y hoy a nosotros nos corresponde en este capítulo meternos con un tema que puede ser muy sencillo o muy complicado, pero que yo sí quiero decir claramente que es fundamental. De hecho, no se trata de, digamos, actuar con secretos. Y si ese es un capítulo fundamental, sería demasiado tonto, imprudente, no tener, porque precisamente ese es uno de los contenidos que deben ser considerados como centrales. Es el capítulo sobre la naturaleza de la filosofía. O sea, por naturaleza vamos a entender qué cosa es la filosofía. De hecho, son esas primeras cuartillas que están allí, nos ayuda a entender qué es la filosofía. Y el libro comienza muy bien diciendo que hay un saber hacer, hay un saber comportarse y hay un saber
sin más o un saber por saber. Entonces el texto nos ayuda a ubicar la filosofía propiamente tal en estas tres definiciones, si pudiéramos llamarla así. Creo que es importante que ustedes esto no lo olviden para que la conversación que yo quisiera que tuviésemos en estos 40 minutos o más, depende cómo nos trate la plataforma, puedan ser fructíferos este encuentro. Es decir, la filosofía será un saber comportarse. Ágere se llama en el texto mar, o será un saber más. Por lo que yo creo que deberíamos nosotros meternos y comenzar esta conversación a lo largo del día de hoy. Ojalá todos, ustedes y yo, podamos intervenir en este sentido. Hoy nos estamos preguntando, ¿sí? ¿Qué es la filosofía y cuánto conocimiento que, como estamos viendo, es más antiguo que el mismísimo Cristo? Es un saber del cual ya tenemos registro con el pensamiento de Tales de Mileto, por allá por el siglo VI antes de Cristo. Así que con estas palabras iniciales quiero estimularles para que ustedes un poco se metan y me permitan a mí ayudarles en esto de qué sería la filosofía, cuál es su naturaleza, a qué debe, a qué se dedica, a qué tarea está ella finalizada. Para que luego entonces nosotros nos podamos meter, también es un contenido central día de hoy en lo que serían las características de esa filosofía y, no lo olviden, sumamente importante, los rasgos constitutivos de la filosofía en cuanto tal. O sea, hoy estamos entrando en un capítulo, como ustedes se dan cuenta, ya determinante en el sentido de que si estamos en curso de introducción a la filosofía, hoy nos estamos preguntando e intentando responder por qué es en el fondo la filosofía. Más allá de la definición etimológica que ya le hemos tenido, todos los anteriores encuentros en realidad eran un contacto no síncrono, era las grabaciones que yo hacía, habíamos definido la filosofía como una palabra compuesta por filia y sophos, amor a la sabiduría. Por eso el filósofo no era un sabio, era un amante, un buscador de la sabiduría. ¿Okay? Metámonos por ahí, este es hoy el gran esquema de pensamiento y de discusión. ¿Qué me dicen ustedes, Alfonso, Manuel, los que están en este momento conectados a la plataforma, todos los que están en realidad allí, que son unos cuantos, me pueden decir, también tomando en consideración los que antes no han hecho una intervención clara, pues, por el motivo que sea. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días. Yo quisiera referir un poco o compartir un poco lo reflexionado mediante el texto planteado por Tomás Melendo. Me gustó mucho también este capítulo en cuanto al saber, que habla de la sabiduría, la filosofía, esa búsqueda de la sabiduría, de la razón. Entonces, llama mucho la atención cómo el autor lo define en tres tipos, como usted lo planteaba al inicio: el saber hacer, el saber comportarse y el saber sin más. En el saber hacer, pues nos habla de que podemos saber realizar actividad, saber hacer una casa, saber hacer un edificio, saber tocar la guitarra, saber tocar algún instrumento o cualquier... Es un conocimiento del saber. Adquirimos cierto conocimiento porque para poder realizar estas obras debemos conocer. El saber comportarse, pues, habla más directamente a ese comportamiento que como persona debemos tener por la moral. También la distingue en varios. Sí. Y el saber sin más es un saber más profundo, un saber un poco más filosófico, donde se plantean ciertas preguntas o ciertas incógnitas para la búsqueda del sentido del ser, la búsqueda del hombre. Entonces,
el saber tiene que ir de la mano del comportamiento. Hay que saber comportarse. La unión entre los dos, saber, obrar. No podemos separar la una de la otra. Sin embargo, el saber filosófico es ese, la búsqueda de esa razón o de esa incógnita, la respuesta. Por otra parte, también hablaba de que la filosofía como saber engloba las tres planteadas anteriormente. El saber hacer, el saber comportarse y el saber sin más. Sin embargo, se enfoca en la última, en el saber nato, un saber sin más. Se engloba y se detiene ahí, como lo definía bien el texto que sugiere este filósofo a Aristóteles, donde nos define que el saber viene pasando desde Dios por el mundo inanimado, pero se detiene en la persona humana, en la búsqueda de esa razón, en la búsqueda de esa respuesta. Atención, y quise reflexionar un poco sobre eso. Nuestra sociedad se encuentra sumergida en un mundo, pues, inactivo en el sentido de que en nuestra actualidad los seres humanos, pues, tenemos tantos artículos o tantos artefactos electrónicos que nos desviamos de las cosas, nos olvidamos del sentido primitivo de la vida. Entonces, por ejemplo, tenemos los teléfonos celulares, tenemos la electricidad, tenemos los computadores, pero me enfoqué mucho en cuando Tomás Melendo definía de que entre todos, muy pocos se sentaban a buscar la raíz, el origen o los componentes fundamentales de todos esos artículos o electrodomésticos o las herramientas que ponemos en función en nuestro día a día. Un ejemplo muy palpable que daba el texto era de que el carpintero no se sienta a pensar en la sierra, las funciones que pueda realizar, cuál fue el origen o cuál fue el motivo para la creación de esta cosa, sino que sencillamente en que cumpla las funciones que él quiere de cortar la madera. En capítulos más adelante leí un poquito más, decía que un destornillador no tiene la misma función que un computador. Entonces hay que conocer las funciones de cada uno, preguntarnos el por qué, el sentido, por qué nació, por qué surgió o por qué fue creado. Entonces, ese saber sin más es lo que nos impulsa a eso, a buscar la raíz, el origen, hacernos esas preguntas, que creo que es lo que es la filosofía. Preguntarnos el por qué, buscarle el sentido a las cosas. Correcto. Ok, René, según entiendo, espero que en este momento ustedes me estén escuchando. Yo quería Sí, simplemente... perfecto, profesor, le escuchamos. Ok, yo quería decir a lo que Josué acaba de afirmar, que 100% de acuerdo, efectivamente, esa es la filosofía. La filosofía es un saber que busca penetrar en la totalidad de la realidad, pero desde una perspectiva causal. Es decir, la diferencia entre ciencia y filosofía es que la ciencia describe la realidad, simplemente la tiene, accede a ella por medio de los sentidos y dice que es realidad física. Pero jamás se pregunta a la ciencia por la razón, la causa, el principio de esa realidad y de toda la realidad. Por eso la pregunta de los primeros filósofos es central para nosotros saber qué es la filosofía y cuál es su naturaleza. Los primeros filósofos se preguntaron por el principio, lo que en el texto y en toda la manera griega de pensar se llama el arjé. Tales de Mileto decía que era el agua. Anaximandro decía que era lo indeterminado. Anaxímenes decía que es el aire. Parménides decía que era el fuego. Es decir, todos los pensadores del tiempo antiguo, también por supuesto todo el resto de los pensadores del resto de los periodos históricos, están interrogando por el fondo de la realidad. De hecho,
Platón, por lo menos el primer Platón, el Platón que prácticamente reproduce el pensamiento socrático, está en la búsqueda de lo que él llama el en sí, lo que luego el gran Aristóteles. Considero que es importante que ustedes no pierdan esta perspectiva. O sea, la filosofía es un saber por el saber, en donde el interés es el saber y no otra cosa, y en donde al fin y al cabo la filosofía está buscando el conocimiento de la realidad, como dice Xavier, en lo profundo. ¿Está bien? Esa es la naturaleza de la filosofía, un saber que interroga y se interroga por sí mismo o por lo más profundo de la realidad. ¿Ok? Es muy bien lo que nos acaba de decir Josué. No sé si se meten en eso, si está claro, si aquí quieren ustedes continuar. Ahí veo a Jan. Josué ya hizo una gran intervención, muy bien, él siempre, yo tengo la idea de que él siempre interviene. El resto, metas en esta discusión que es muy importante. Recuérdenmelo al final de este encuentro que estamos nosotros teniendo por esta vía. Yo quiero hablarles un poco de lo que va a ser la prueba, el segundo parcial que vamos a tener el próximo día. El próximo día no nos vemos por este medio. El próximo día ustedes tendrían las 24 horas del día para ustedes rendir las preguntas de la segunda. Segundo parcial. Me viene. Espero que ustedes no estén teniendo problemas, por lo menos con el sonido. A lo mejor están teniendo problemas con la grabación. Sí me escucharon esto último que acabo de decir, ¿no? No, profesor, se le Sí, escuchó, profesor. le escuchó un poquito entrecortado. Sí, bueno, Lo del entonces, en parcial, síntesis, ¿no? repito, es importante que, sí, o sea, al final, en síntesis, al final del encuentro de hoy, cuando ya estemos a punto de terminar, vamos a contar con los 40 minutos, no vaya a ser que nos quedemos cortos. Simplemente yo quiero hablar del segundo parcial, ¿sí? Que es una prueba en el mismo sentido de la prueba anterior, pero quiero decirles, ya les he dicho, los contenidos que yo considero Se importantes le para que escucha muy ustedes, entrecortado, profesor. digamos, se metan. Yo también les estoy escuchando así, lamentablemente. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotros, ¿ok? Pero sí, por lo menos la primera intervención la escucharon relativamente completa, ¿no? Sí, se escuchó Sí. completa. Qué bueno. Bueno, métanse ustedes por allí. ¿Qué otras Bien. cosas quieren decir sobre la filosofía? Profe, Escucho. teniendo en cuenta lo que, bueno, la intervención que el compañero Josué hizo ahorita y lo que usted explicó muy bien ahorita sobre que la filosofía es de carácter causal y no descriptivo como la ciencia, entonces nosotros podríamos llegar a afirmar enteramente que, bueno, el objetivo de la filosofía es buscar el porqué o el sentido de todo cuanto hay, como más o menos lo explica esa pequeña historia de Cicerón que allí Tomás Meléndez nos describe. Sí, sí. Yo también te he escuchado Tienes el micrófono entrecortado, pero lo muteado. que dices es tal cual. ¿Cómo? Yo te estaba respondiendo a la Tienes. pregunta, creo que fue Carlos el que me preguntó. Yo te estaba, eh, yo te estaba respondiendo que sí. Lo que No, sucede es no. que hay una No fui yo, distinción entre profe. Fue ciencia y Néstor Rodríguez, filosofía, profesor. que es al fin y al cabo. Fue Néstor.
Ajá, dime, yo te escucho. Fue Néstor Néstor. Rodríguez quien le hizo la pregunta, quien hizo la Ok. Yo le estaba... Yo decía que tienes toda la razón. Hay una diferencia entre ciencia y filosofía, que es decir, el nivel ontológico. La serie de cosas que estudia la ciencia es los fenómenos. De hecho, los primeros filósofos lo destacan. El fenómeno es la apariencia. No se le escucha, pues. Otra. O sea, el nivel de la filosofía no es como vengo diciendo, solo el nivel aprensivo, aunque la filosofía parte necesariamente de ese nivel. El nivel propiamente tal de la filosofía es el nivel del ser. Por eso nosotros decimos que la filosofía es la madre de toda la ciencia. Lo que estamos diciendo es que la filosofía es un saber que está más allá de eso. Más allá de eso en el sentido de que la filosofía le pregunta a la ciencia y sobre todo a la física, que es el primer tipo de ciencia. Es decir, si hay móviles que se mueven, Aristóteles se pregunta en el libro de la física, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el principio, la causa del movimiento? Sea la causa externa, lo que luego la física contemporánea vaya a llamar fuerza, o sea la causa interna, lo que ya entre los griegos se llamaba ánima, pero también se llamaba ella. O sea, la filosofía es una interrogación por el preguntar propiamente. Sí, profesor. Profesor, no se escucha. Que la filosofía es un saber que pregunta por el fondo. El saber propiamente Profesor, filosófico. no escuchamos. Se quedó callado un momento. No, estuve todo el tiempo hablando hasta ahorita. Lo que nos está echando broma es o el sistema o el internet. Yo ahorita cambié aquí el sistema de internet para ver si me escuchan mejor. Ahora sí me escuchan. Profe, es su internet. Es mi internet. Bueno, pero ya lo cambié, me doy cuenta. Sí, se lo oye más fluido. Sí, claro. Yo les estaba diciendo, a ver si yo logro recordar, y transmitírselo de la manera más sencilla, que, digamos, la diferencia y a la vez la parentela entre la filosofía y la ciencia es que la ciencia es un saber que pregunta y responde por el qué, o lo que es lo mismo, la serie de cosas que estudia la ciencia están al nivel de los sentidos. Es desde allí y a partir de allí que comienza el interrogar propiamente filosófico. El interrogar propiamente filosófico es un interrogar por el por qué suceden los fenómenos o por qué sucede lo que aparece. Por eso yo le citaba hasta hace poco Aristóteles. Aristóteles nos enseñaba que el saber filosófico es propiamente un saber, un interrogar que pregunta por las causas. O sea, a nosotros no nos basta saber que los móviles se mueven, valga la redundancia, como Aristóteles lo plantea en el libro de la física. Nosotros necesitamos saber cuál es la causa. Por eso la filosofía es madre de toda la ciencia, porque es una pregunta por las causas, es una interrogación por lo profundo, es un saber que busca más allá de los sentidos. Es importante que nosotros no lo perdamos, porque el interés, Tomás Melendo lo llama el objetivo de la filosofía es un interés distinto de lo inútil, de lo que él llama lo espurio, lo que puede ser desechado. No, el pensamiento filosófico no es cualquier pensamiento, es el pensamiento. Por lo que es lo mismo,
es la pregunta, la inquietud que está en el corazón de todos los seres humanos por saber el más allá. ¿Qué hay más allá de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros tratamos, de lo que se presenta a nuestros sentidos? Eso era palabras más, palabras menos lo que yo les planteaba hace unos minutos atrás cuando hace un texto. ¿Ok? No sé si sobre eso ustedes tienen alguna cosa que decir, tienen algún punto que adosar, que aportar. Hay algo que no me queda muy claro. ¿Me escucha? Sí, clarito. Vale. Pues, cuando yo leía, no estoy entendiendo confían, ¿no? Y entonces vamos buscando vamos viendo que se relaciona bueno, lo que es la persona humana. Y así vamos viendo cómo se va buscando la verdad o uno se va acercando a la realidad, ¿no? Pero para eso, bueno, se necesita ir más a lo profundo, a un saber más pleno, a un saber hondo, un saber con detalles, ¿no? Pero también el autor pues hablaba de un saber, pero del ser. Y yo creo que desde los primeros temas del antiguo que estuvimos tratando en el antiguo parcial, ¿no? Yo tengo esa duda, ¿no? Respecto al ser, porque a pesar de que yo pues hablé del ser, a pesar de que estuvimos tratando del ser, de que es un tema que bueno, ya desarrollamos, incluso a mí todavía me cuesta entender qué es el ser. Y entonces a lo mejor eso es lo que me tranca o no me ilumina tanto todo el desarrollo de esta segunda programación, ¿no? Con respecto al saber, al conocer y todo aquello. Entonces a mí me gustaría, aprovechando la oportunidad que gracias a Dios hemos podido concretar lo de las clases virtuales, que usted nos hablara del ser, sí, pero ¿qué es? O sea, ¿cómo lo identificamos? ¿No? Yo creo que eso nos va a hacer luz bastante a conocer sobre todo esto a darnos luz bastante para todo lo que está en el libro, ¿no? Correcto. Bueno, miren, yo voy a ir poco a poco y si ustedes, digamos, no les resulto didáctico, no les resulto pedagógico, ustedes me lo dicen y ya está. Yo no tengo ningún problema, porque al fin y al cabo, sí, eso es lo que hay que hacer. Por aquí estoy viendo que Kevin dice, el ser es lo que es. Ah, ok, pero vamos a ver. Vamos a hacer el punto de partida que hicieron los filósofos mal llamados presocráticos. Yo digo mal llamados porque el llamarlos presocráticos es peyorativo. Ha sido la historiografía filosófica más moderna la que los ha llamado presocráticos. Y de esta manera los ha tildado negativamente, como cuando a veces uno habla de la historia y de lo anterior. Lo anterior lo llamamos prehistoria. Y ustedes se imaginan que la prehistoria es una cosa muy mala, ¿no? Retraso, etcétera, falta de progreso, oscuridad, etcétera. En realidad no es así, esos son filósofos sumamente interesantes y sin los cuales no hubiese sido posible ningún pensamiento. Ok, ¿cuál es el punto de partida de un Tales de Mileto y de todos los primeros filósofos antiguos? Ellos parten de la realidad que les rodea y ellos le dan a la realidad que les rodea un nombre en filosofía, lo llaman entes. Los entes son las cosas concretas, lo que ustedes llaman cosas. Entonces, apenas uno se planta en el mundo y ve, bueno, hay árboles, hay animales, hay minerales, hay seres humanos. Todo aquello que tiene materia, que es materia, vamos a llamarlo entes. ¿Está bien? Los entes son los que ustedes en castellano llaman cosas. Yo también los llamo cosas, pero cuidado, cosas materiales, cosas corpóreas, cosas perceptibles. Esos son los entes. Ahora, cabe la pregunta, y aquí es donde viene la pregunta filosófica. Cuando yo me enfrento con el ente, para yo poder saber qué es el ente, ¿qué hago yo con él? Fácil. Yo convierto al ente en objeto de mi pensamiento. Lo convierto en ente de razón. O sea, lo convierto en idea. Y con las ideas yo opero. Yo solo pienso ideas. Sería una tontería creer que nosotros tenemos en la cabeza el árbol.
No, nosotros no tenemos el ente árbol en la cabeza como si nos lo pudiéramos meter en el cráneo, como si físicamente pudiéramos hacer un orificio y meternos ahí el árbol. No, nosotros lo que hacemos es que nos encontramos con el árbol como cosa y como nos enseñan todos los filósofos, pero sobre todo Aristóteles, nosotros abstraemos. Abstraer significa sacar la idea, aquí vamos, el significado, el ser, y lo metemos en la cabeza. Entonces, Carlos y amigos que me escuchan, queridos estudiantes, ¿qué es el ser? El ser es la idea. Es la idea que nosotros producimos sobre la base de las cosas, sobre la base de los entes. Claro, Aristóteles se pregunta y el preguntar pero lo último que nos podemos preguntar en la filosofía, si acaso, así como hay idea de árbol, idea de animal, idea de un mineral, idea del ser humano, habrá una idea que englobe a todas las ideas. Y Aristóteles se responde con un sí. Él dice, esa idea que engloba todas las ideas es el ser. ¿Sí? O sea, el ser entonces es la más incluyente, la más general, la más universal de todas las ideas. ¿De dónde he sacado esa idea? De los entes, de las cosas. Ustedes tienen idea del Se escucha pegado, profe. río. ¿De dónde han sacado la idea del río? De la cosa río, con la cual alguna vez... Bueno, mejor que puedo, pero entonces si ustedes me escuchan entrecortado, no sé qué hacer. Ahora, la idea... No, ya volvió, según... profesor. Ok, yo estaba intentando transmitirles la idea de que el ser es idea y que esa idea la sacamos de los entes y que los entes son cosas. Ustedes, por ponerle ahora un ejemplo, tienen la impresión, tienen el contacto, han tocado, han visto, han olido, han escuchado alguna vez un árbol. Cuando ustedes han tenido este contacto con el árbol, ustedes luego elaboran una idea y con esa idea de árbol ustedes operan. Esa idea vamos a llamarla ser. ¿Está bien? ¿Qué es el ser? El ser es el objeto de estudio de la filosofía. Lo que estudiamos en la filosofía es el ser. Pero ¿cuál ser estudiamos en la filosofía? El ser que conjunta, que une, en el cual se incluyen todos los seres. Ustedes lo dicen en el lenguaje, en español se dice el ser animal, el ser vegetal, el ser irracional y el ser racional o ser humano. Ustedes lo dicen. Ahora, la pregunta es, ¿y si yo al ser racional le quito el racional? Si yo al ser vegetal le quito el vegetal. Y si yo al ser mineral le quito el mineral. ¿Con qué me quedo? Con ser. O sea, ser es la idea más abarcante de todas las ideas. Es la idea universal, como luego se va a llamar en el periodo medieval. ¿Sí? O sea, el ser es, al fin y al cabo, la más amplia de todas las ideas. Sí. Idea y ser coinciden. O sea, el ser no es cosa. Por eso hay que tener mucho cuidado en creer equivocadamente que la filosofía estudia el ente en cuanto ente. No. La filosofía estudia el ser en cuanto ser, o lo que es lo mismo, el reino, el conjunto de cosas que estudia la filosofía si no tengo antes el ente. Yo lo primero que tengo para poder tener idea de árbol es un árbol. Por eso los filósofos griegos sacan una conclusión correcta. En su esquema filosófico sacan una conclusión correcta. No hay ente de Dios. O sea, Dios no es cosa. Por eso yo no puedo tener una idea de Él. Y no puedo tener una idea de Él simplemente porque yo no puedo producirme una idea si antes no tengo impresión de la cosa. Es decir, no hay idea de algo que yo no puedo ver, que yo no puedo oír, que yo no puedo tactar, que yo no puedo sentir. ¿Ok? Espero que esto último si lo hayan Profe, pero entonces diríamos que Dios es ser. Dios Es ser.
Es que Dios solo puede entrar en el terreno del ser, no puede entrar en el terreno del ente. De hecho, un amigo nuestro, San Anselmo de Canterbury, en el periodo medieval, hace un gran esfuerzo para pensar a Dios en el único espacio en el cual Dios puede ser pensado. Dios no es cosa, Dios solo puede ser idea. O sea, Dios es ser, pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de ser es Dios? Porque ya nos hemos dado cuenta que Dios no tiene entidad. O sea, Dios no es cosa, no tiene dimensiones. Hemos dicho que Dios es infinito. No está afectado por el tiempo. Hemos dicho que Dios es eterno. Entonces, ¿qué tipo de ser es Dios? Muy bueno, esa es una gran pregunta, no para que la respondamos en una introducción a la filosofía, sino para que ustedes la respondan en una historia del pensamiento medieval, porque es el pensamiento medieval el que está interesado por la idea de Dios. El periodo antiguo, precisamente porque está conformado por filósofos ateos, naturalistas, no está preocupado por la idea de Dios, más bien quieren acabar con la idea de Dios porque consideran, verdad o mentira, que eso es lo que han hecho los poetas antiguos y eso le ha hecho mucho daño al pensamiento, porque los seres humanos han resuelto todo apelando a Dios. Es lo que nos enseñan los filósofos antiguos, no debemos hacer nosotros. Parece que para pensar Dios es un obstáculo. Profe, disculpe, con un poquito lo que hablaba de el realismo, del dualismo de Aristóteles, de que primero está que primero está la cosa, el ser cósico, y después nos hacemos la idea. Es como lo contrario que nos presenta el idealismo, donde primero nos imaginamos las cosas, o sea, es el mismo ser, pero como quien dice, en posición diferente. Podríamos decir que se estudia el mismo ser, pero en diferente posición. Sí, porque para el idealismo lo que está antes es la idea. No le falta razón, o sea, no le falta razón, porque si yo no tengo al menos un Kant, si yo no tengo al menos como germen un esquema previo de saber, ¿sí? Y esto después nos tendremos que preguntar en la historia de la filosofía de dónde sale ese esquema, si es que nacimos con él, si es que se aprende, pero si yo no tengo un esquema previo, lo que el pensamiento medieval va a llamar especie, yo no sé dónde meter el sonido. Voy a poner un ejemplo. Yo estoy en un lugar, me vienen imágenes visuales, me vienen imágenes auditivas, me vienen imágenes tactales. O sea, yo toco cosas, veo cosas, escucho cosas. Yo tengo que poder meter cada una de las impresiones sensoriales en su lugar. O sea, si yo veo algo, yo lo tengo que poder meter en el sentido de la vista. Si yo escucho algo, lo tengo que meter en el sentido auditivo, en el sentido del oído, etcétera, ¿no? Entonces, los filósofos idealistas tienen razón en parte. O sea, ellos nos dicen que la sensibilidad ya se dirige, los datos de los sentidos se dirigen a un esquema previo, y ese esquema, según ellos, está en el pensamiento, está en la función del entendimiento. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, en parte tienen razón. Por eso hay una dificultad que yo quisiera que ustedes no tuvieran. Ustedes tienen mucho la tendencia a decir, bueno, pero ¿cuál es la verdad? Bueno, en filosofía estamos tras la búsqueda de la verdad. En filosofía, si ustedes quieren ser realistas, tienen el permiso. Si ustedes quieren ser empiristas, tienen el permiso también. Si quieren ser racionalistas, tienen el permiso también. Es decir, ¿qué hay en la filosofía? Escuelas de pensamiento. Y cada una de las escuelas de pensamiento, valga la redundancia, tiene una posición justificada, ¿ok? Claro, cada quien busca la verdad desde su punto, según dice Kevin, está muy bien, pero cada uno de nosotros debe poder justificarla, o sea, cada uno de nosotros debe poder decir por qué es primero el ente y no el ser, o por qué es primero el ser y después el ente. Eso es lo que ustedes tienen que poder decir, ¿está bien? Pero que la filosofía estudia el ser, profesor, eso usted lo tiene que tener claro. Profe, siguiendo un poco el hilo conductor de la idea planteada por Juan y a lo que usted hacía referencia también un poco en la intervención que acaba de culminar,
me hace pensar también, por lo menos Aristóteles, que es realista, es discípulo de Platón. Platón, su corriente filosófica del dualismo, donde Platón plantea que lo realmente existente es lo que está en el mundo de las ideas. O sea, lo que existe es lo que está en las ideas, lo que está afuera es una copia, para Platón. Para Aristóteles, lo realmente existente es lo que tiene una raíz entitativa, lo que existe, lo que podemos ver, palpar, oler. Para Aristóteles, entonces, la corriente filosófica de Aristóteles surge buscando respuestas de la corriente de su maestro Platón. Entonces, pero una tiene que ir, va de la mano con la otra. O sea, para el ente tenemos que tener la idea, pero para esa idea primero tenemos que haber tenido un primer contacto con ese ente. Claro. Un ejemplo, si yo soy carpintero y voy a construir una mesa y estoy aprendiendo el arte de la carpintería, primero tengo que haber tenido contacto con la madera, con algunos artefactos creados en base a la madera, para después tener esa idea y plasmarla. Entonces, el realismo y el dualismo, a pesar de que dos corrientes filosóficas totalmente diferentes, van de la mano, están unidas. Claro, muy bien, 20, eso es. Lo que pasa es que tú dices realismo y dualismo. En realidad, la diferencia es entre el realismo y el idealismo. Es como si la filosofía de Platón fuera idealista, es la primera, y como crítica al idealismo platónico viene el realismo aristotélico. O sea, Platón quería convencernos de una cosa que es muy difícil, O sea, Platón habla de un mundo de las ideas que está en el hiperuranio, échele pierna, hiperuranos es más allá del Sol, y entonces esas ideas que preexisten desde siempre, en cierto momento descienden a este mundo. O sea, en un mundo hay árbol, en un mundo, la idea, en un mundo hay sol, en un mundo hay animal, en un mundo hay vegetal. Entonces, en cierto momento, esas ideas descienden al mundo, se encarnan. O sea, cuando nace un árbol, ¿qué ha pasado? Nace el cuerpo, es verdad, y ese cuerpo es habitado, si ustedes quieren, le entra esa idea y lo constituye entonces como árbol. Échenle pierna. Entonces a Aristóteles le parece que esto no tiene sentido, porque tú no puedes sostener que lo que le da sentido, lo que le da profundidad, lo que le da el ser a una realidad está fuera de este mundo. Eso no tiene sentido. Entonces Aristóteles quiere corregir este esquema de pensamiento y dice, ya va, si una flor es flor y lo que hace que esta flor sea flor, la vamos a llamar la sustancia, esa sustancia tiene que estar dentro de la flor, no puede estar en el mundo de las ideas. ¿Está claro? Entonces invierte en realidad. Capten, invierte el esquema de pensamiento. ¿Está bien? Por eso yo siempre he dicho, y tengan mucho cuidado con esto. O sea, yo siempre he dicho que el discipulado de Aristóteles con respecto a Platón es un discipulado muy extraño. En realidad, Aristóteles lo que hace con la filosofía de Platón es darle un porrazo, un golpe y un porrazo. O sea, tanto que Rafael, cuando pinta a ambos filósofos, Aristóteles lo pinta con el dedo hacia abajo, señalando hacia abajo, como quien dice, aquí está la verdadera realidad, y pinta a Platón con el dedo hacia arriba, como quien dice, bueno, allá está la realidad. Des en cuenta la dificultad de estas dos filosofías. De todas maneras, seamos nosotros platónicos o seamos aristotélicos, lo que estamos estudiando es el ser, y el ser siempre es idea. Si las ideas preexisten, este es el idealismo, o las ideas son derivadas de los entes, este es el realismo. A nosotros lo que nos importa estudiar es las ideas, no lo que captan nuestros sentidos, porque los sentidos siempre captan apariencias. Y nosotros con nuestra razón le estamos preguntando a la apariencia, ¿qué hay más allá? O sea, el término griego a mí me encanta, el término aletheia. Aletheia significa desvelar, correr una cortina. O sea, la verdad está detrás de la cortina. Nosotros lo que tenemos que hacer es correr la cortina y allá atrás está la realidad. Ese es el preguntar propiamente filosófico. Es correr velos, es mirar bien, es mirar a lo profundo, es mirar al horizonte. ¿Ok?
sí está claro, me han escuchado bien esta última explicación. Ojalá la Claro que hayan- Sí, sí. profesor, Es que sí, hacía profesor, falta. totalmente claro. Sí, profe. Muchísimas gracias. Ok. Aclaró bastante, aclaró bastante. Oh, me alegro, Me porque si no, aclaró ¿cómo? mucho y de verdad que fue bastante comprensible. Qué bueno. Ustedes saben que yo he querido dar mi clase presencialmente. O sea, yo me siento sumamente incómodo con esta clase de mentira. ¿Ok? No crea Mi usted, por gusto aquí siempre es también literal. ya nosotros queremos lo presente. Usted nada más no. Nosotros también. Así le podemos abordar Lamentablemente. con más preguntas presencialmente. Sí. Ah, ojalá al menos nos podamos encontrar en otro momento en el discurso de la formación de ustedes. Pero bueno, En esos enero, son sueños profesor, en míos. enero clase Sueños míos, presencial. cosas. Bueno, vamos a ver qué decide el señor presidente. Y no me meto más en Honduras, a no poner las cosas más delicadas. Creo que era bien importante ese temita del ser, ya. Ya me tenía loco a Sí, mí. cierto. No, y a todos. Y es que mucha gente tiene esa confusión. Incluso cuidado, que hay filósofos modernos que no distinguen entre ser y ente. Y hay que distinguir entre ser y ente, porque los filósofos no estudiamos cosas. O sea, los filósofos hacemos derivar de las cosas las ideas. O sea, nosotros nos quedamos con la idea. Lo que nos preguntamos es si la idea está antes o está después. Pero nosotros estamos estudiando la idea, el ser en cuanto ser. ¿Cuál es la naturaleza de la filosofía? La pregunta que nos hemos hecho hoy. Un saber que interroga por el ser. Eso es la filosofía. Y que está preocupada por el ser. No está preocupada por el hacer, ni está preocupada por comportarse. ¿Está claro? Tenemos una ética. ¿Cómo hay una idea importantísima? La idea de bien. Eso nos enseña Platón. Y la idea de bien es a lo que tiene toda la ética. ¿Está claro? Después nos daremos cuenta que es necesario. Ustedes ahorita algunos de ustedes puso un ejemplo bueno. Yo necesito ideas para poder operar sobre el mundo. O sea, yo tengo que tener lo que Aristóteles va a llamar una causa modélica. O sea, yo tengo que tener en la cabeza un proyecto. ¿Sí? Yo voy a hacer una mesa, yo tengo que tener una idea. ¿Se dan cuenta? Entonces, para todo hace falta idea, para todo hace falta el ser. Yo no sé por qué hay gente que cree que en la filosofía nosotros estudiamos cosas, no sé, aéreas, cosas. No, nosotros en la filosofía estudiamos lo más profundo. Porque sin ideas no se puede vivir, sin ideas no se puede construir el mundo, sin ideas no se puede obrar el bien. Porque al fin y al cabo, el sujeto que está desquiciado no puede obrar el bien. ¿Está claro? Muy claro, muy claro. Sí, está claro. Okay. Miren, no sé, yo estoy viendo el reloj y tengo temor de que en algún momento la plataforma nos cierre. ¿Me Profesor, permiten, bueno, en le este momento cuento. me permiten un poco hablar? Profesor, llevamos 50 minutos Cuenta. en la conferencia. Lo que pasa es que recuerde que hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y por el día de hoy y mañana Zoom está sin límites. Está sin límites. Por el Día de Acción de Gracias dicen las notificaciones. Que viva Estados Unidos. Ok, Viva el de imperio. todas los van a censurar por razones políticas, ¿oyeron? Bueno, igual si después corta menos, quedémonos nosotros con las indicaciones sobre el segundo parcial, ¿les parece? Bueno, profe. Sí, Sí. profe, ¿Me sí, escuchan todos? escuchamos. Ok, miren, como la vez pasada son 4 preguntas, yo les voy a hacer 4 preguntas. Ustedes ya saben, deben poder enviarme esa prueba como lo hicieron la vez pasada. Si mal no recuerdo, ustedes lo enviaron por el grupo, por medio del WhatsApp, ¿cierto? Correcto. Sí, profesor. Okay. Igual lo van a hacer ahora, igualito, de la misma manera.
son 4 preguntas y los temas sobre los cuales yo les voy a preguntar. No les voy a decir la pregunta, por supuesto, pero los temas sobre los cuales voy a preguntar. Es importante, y eso lo sacamos, lo hicimos nosotros por esta vía, que ustedes puedan hurgar. De hecho, va a ir una pregunta sobre esto, sobre la relación entre la mayéutica y la hermenéutica. ¿Está claro? Va a haber una pregunta sobre eso. Ustedes han estado con razón muy interesados, es lo segundo que les quiero decir, en la filosofía que hemos llamado personalismo. Es cierto, es sumamente importante y sobre todo para la fuente del pensamiento cultivado por el cristianismo, el personalismo es importante. Entonces, yo les aconsejaría que ustedes estudien el personalismo. Ustedes también me han preguntado en eso que es apasionante para nosotros en la búsqueda de la verdad. Ustedes han preguntado, se han preguntado ustedes, me han preguntado a mí acerca del relativismo. Yo les aconsejo que se estudien el asunto del relativismo bien. Y hoy, evidentemente, nos hemos estado preguntando por los rasgos constitutivos de la filosofía en cuanto tal. O sea, si yo les preguntara a ustedes cuáles son los rasgos, desarrolla alguno, explica, fundamenta, desarrolla, ustedes deberían estar en la capacidad de meterse en ese punto que para nosotros en esta introducción a la filosofía es central. No lo olviden, o sea, saber cuál es el rasgo o los rasgos, los que correspondan, por supuesto, no les estoy haciendo trampa, los que correspondan en lo que han sido las páginas que hemos nosotros estudiado y que estamos discutiendo para el día de hoy. Ustedes métanse con los rasgos constitutivos de la filosofía. Ese es un contenido central a desarrollar entre nosotros. ¿Está claro? ¿Sí escucharon? ¿Escucharon bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. te escuchamos. Qué bueno, qué bueno. Ok, vayamos al remate. Si ustedes quieren de cierre, sobre todo aquellos que, digamos, hasta el momento no hayan, o porque nosotros hablamos mucho, los que intervienen siempre, o por timidez de ustedes, por lo que fuera. Si alguno de ustedes que hasta ahora no ha intervenido quiere decir algún tópico, algún tema, algún aspecto que se nos haya quedado ahí en el tintero como para ilustrar mejor, yo quisiera darles estos minuticos. Pónganle ustedes unos 5 minuticos más. ¿Está bien? Para mí me gustaría tocar el tema de ahorita que dijo el relativismo. Ajá. Porque es interesante, ¿no? Ese tema, ya que normalmente cada ser humano se basa en lo que va percibiendo, en lo que va sintiendo, en lo que va viendo y simplemente guarda todo en eso, ¿no? Según lo que vaya sintiendo cada quien. Y siento que es algo que el ser humano en verdad no ha dejado en lo que va sintiendo en el momento, pero no hay más allá, sino que se queda ahí. Entonces quisiera saber cuál es su opinión al respecto, porque, como le digo, normalmente en ese caos es que nos vamos desenvolviendo, ¿no? ¿Qué es el relativismo como tal? Sí, claro, está basado en lo que va sintiendo cada quien, lo que va percibiendo, pero ¿cómo verdaderamente deberíamos ver la realidad? No, siendo que no sea Mira, una manera yo creo subjetiva, que, ¿no? claro, mira, eso es un problema que tiene varias aristas. Te voy a ubicar la primera arista, el primer punto que hay que tomar en consideración, que es el siguiente. La subjetividad no es subjetivismo. Es decir, el subjetivismo es la radicalización de la subjetividad. Tú y yo somos subjetivos. Eso es por ser seres humanos. Eso está en la naturaleza de los seres humanos, ser subjetivos. Pero el subjetivismo es un radicalismo pernicioso, o sea, malo, malo. Suponte tú que ahorita, para que entiendas lo que es el subjetivismo, suponte tú que ahorita o finalizado el semestre se aparece uno de ustedes, uno de los estudiantes, y me dice que él no se enteró nunca de que era estudiante del curso, que él no leyó nada, que él nunca hizo nada,
pero que él quiere cursar el curso y que le pongamos 20. ¿Tú qué dirías? Por No supuesto, sería tú dirías, lógico y chico, contraproducente, está bien. porque, o sea, no hubo esfuerzo alguno para ello. Eso es. Otra cosa es que tú digas, bueno, yo he tenido dificultades de conexión, yo hice algo, me esforcé, entonces yo tengo que ser subjetivo en el sentido de reconocer esos límites y reconociendo esos límites poner algún remedio. O sea, el drama de decir que estamos en una época relativista, es decir, fíjate lo terrible, ya Sócrates tuvo que enfrentar este problema con los sofistas. Es decir, por ejemplo, un día que la vida es buena, otro día decir que la vida es mala, otro día decir que depende, que a lo mejor sí y que a lo mejor no. Digamos, eso es lo terrible del relativismo. Si el relativismo se lleva a sus extremos, el relativismo es una cosa éticamente mala. ¿Está claro? O sea, cuando se entiende como una filosofía práctica, cuando se entiende como un asunto teórico, y yo quisiera que ustedes lo entendieran como un asunto teórico, ahí no hay como tu tía. Nosotros hoy hemos dicho que lo que estudiamos nosotros en filosofía es el ser, y el ser es la verdad. La verdad es verdad, aunque nadie la siga. Yo les voy a citar a un amigo de ustedes, a lo mejor lo conocen, y si no lo conocen, búsquenlo en YouTube. Tiene yo no sé cuántas intervenciones en YouTube. Me refiero a este gran sacerdote español que ya falleció, el padre Jorge Loring. El padre Jorge Loring, este gran sacerdote jesuita, él decía, la verdad es verdad, aunque nadie la siga. El bien es el bien, aunque nadie lo actúe. O sea, sería una tontería decir, no, ese para mí no es el bien, o ese para mí no es la verdad. Es que, digamos, tu postura personal no puede relativizar el contenido de la verdad, porque ¿a dónde llegamos con eso? Si cada uno de ustedes ahorita intenta en la práctica decir, yo tengo mi verdad y sigo mi verdad, pues nos destruimos. Desde el punto de vista práctico, nos destruimos. Es lo que yo creo que hay que intentar tener claro. Es decir, el relativismo es una cosa terrible y es terrible que no permite asumir la verdad como verdad. ¿Está bien? Sí, por relativismo. Y dejarse votar por el relativismo es dejarse votar por el engaño. Nosotros que debemos seguir la verdad. La verdad es, decía Heidegger, patente siempre. Es evidente, es clara, no necesita ser defendida. Lo que pasa es que los seres humanos, claro, a veces por conveniencia o a veces por ignorancia, ahí viene lo importante de la tarea filosófica, por conveniencia o a veces por ignorancia, nos hacemos los locos ante la verdad y queremos imponer el propio gusto, el propio juicio, como si fueran verdaderos. No, el propio gusto, el propio juicio no es la verdad. Es tu gusto, ¿sí? Ojalá ese gusto, cuando tú te abrieras, cuando tú estudies la profundidad del conocer, que se llama filosofía, y su objeto propio, que se llama el ser, ojalá en ese estudio tú lograras, sí, tener una idea mucho más adecuada, mucho más cierta, mucho más ajustada a lo que es la verdad. ¿Está bien? A tener mucho cuidado con el relativismo. Los relativistas nos pueden hacer mucho daño en el pensamiento y también en la religión. ¿Está claro? Ya. Sí, Alfonso. Sí me escuchaste, sí seguiste la cosa. Correcto. Sí, todo bien, profesor. Muchas gracias. Qué bueno, me alegra. Como que les gustó lo del relativismo a ustedes. Me alegra mucho. Es un tema muy controvertido hoy en día. Sin duda, sin duda. Yo creo que es muy peligroso además. Es que para mí el relativismo cuando nació y se desarrolló en el mundo, o sea, el relativismo es como la mejor excusa para quedar bien en todo. Entonces por eso es que me genera esa controversia y ese interrogante, ¿no? Claro, claro. Yo podría decir, bueno, la castidad, la pobreza y la obediencia, o sea, son relativas, tremendo lío. Es tremendo lío, porque es vinculante a la condición del religioso. O sea, o lo asume o qué. Ese es el punto. No puedo yo decir depende,
O sea, una cierta pobreza, una cierta castidad, una cierta obediencia. ¿Ustedes se imaginan aquello? O sea, caemos en el mundo del absurdo. Eso tiene un nombre en la historia, eso es viejísimo, esos son los sofistas. Los sofistas fueron los primeros retóricos, y los retóricos inventaron el arte de hablar para engañar. Fueron los primeros políticos de la historia. Fueron los que condenaron a Sócrates. ¿Está claro? A la muerte. Así que hay que tener mucho cuidado con ese bendito relativismo. Yo en esto prefiero ser más claro, ¿no? Para eso... ¿Creían que Sócrates corrompía a los jóvenes? Correcto, correcto. Eso era Anito, Melito y Licón. ¿Quieres los nombres? Anito. ¿Sí? Licón. Pero qué nombres tan raros. Profe, Bueno. Bueno, antes de que terminemos. Profe, ¿sabe que leía yo un libro que se llama Fundamentos de Filosofía de un escritor español que se llama Antonio Millán Puelles? Tremendo libro. Antonio Millán Puelles. Sí. Sí, entonces me resulta muy interesante cuando él habla sobre los conceptos de la filosofía, porque él habla de la filosofía o lo que busca la filosofía, la sabiduría en sí. Él habla que la sabiduría es algo intermedio, es algo que es intermedio, ¿no? Es algo, y que por eso intermedio no es algo que se logra, sino que gracias a que se busca hay como una tensión allí, y que esto como tal es la filosofía, ¿no? No es un mérito que nosotros llegué ya a la sabiduría, sino que gracias a esa tensión por la que la buscamos está la sabiduría. Entonces, no sé si me podría explicar esto un poquito mejor, ¿no? Porque sí me quedé como un poco así turbado, porque él habla que es un término medio, incluso él hace referencia al libro El banquete de Platón, ¿no? La concepción de la filosofía según Platón. Antonio Millán Puelles es un autor que yo le recomiendo, sobre todo en el terreno de la antropología filosófica. Él es el traductor de grandes autores, que es bastante decir, como Manuel Kant, ¿no? Millán Puelles dice lo siguiente: hay la ignorancia, un extremo, y el saber, la sabiduría en el otro extremo. ¿Qué es la filosofía? Lo que está en la mitad es el punto medio entre la ignorancia y el saber. Ya lo hemos dicho. ¿Qué es la filosofía? La búsqueda de la sabiduría, búsqueda. O sea, no es ignorancia completa, pero tampoco es saber entero. ¿Sí? Está en la mitad. Por eso muy bien lo que tú estás diciendo. Es una especie de tensión. Es como si yo pusiera dos extremos y en la mitad está la filosofía. En este extremo está la ignorancia, y en la filosofía nosotros no somos ignorantes, pero tampoco somos sabios, o sea, no lo sabemos todo. Entonces, ¿qué es el filósofo? ¿Qué es la filosofía y en qué consiste su tarea? Su tarea consiste, ojalá, en acercarse hacia la sabiduría, alejándose cada vez más de la ignorancia. Es lo que Millán Puelles está intentando transmitir. No es una imagen muy bonita, sí, y esta idea está en los diálogos platónicos, pero no es Platón el que lo desarrolla, es Aristóteles el que lo desarrolla, porque Aristóteles, el verdadero filósofo, está en la mitad. De hecho, cuando Aristóteles va a explicar, por ejemplo, la ética, lo explica con la misma imagen que Millán Puelles nos ofrece. O sea, ¿qué sería, por ejemplo, el ser humano más, ¿cómo les puedo decir?, más armónico? Si fuera una persona que nada da, es un tacaño, entonces se seca, está en un extremo. Si fuera una persona que lo diera todo, entonces un botarata, entonces se empobrece porque todo lo da. Entonces, ¿qué es lo que habría que buscar en la vida ética del ser humano? Un equilibrio en donde des según tu propia capacidad, según tus propios recursos. Mosca, porque todo el pensamiento cristiano ético que va a ser desarrollado en el periodo medieval a partir de ese gran padre de la iglesia que es San Agustín, está pensando en estos términos, la ética. Está pensando la ética como un asunto de equilibrio. Tú lo acabas de decir muy bien, de tensión entre un extremo y el otro. En el caso que estábamos planteando, entre la ignorancia y el saber completo. Entre la ignorancia y el saber exhaustivo está la filosofía, que sin ser ignorancia tampoco es saber exhaustivo, está en el medio.
está tendiendo hacia allá, está buscando en esa área. ¿Ok? Profe, Bueno, lo de Millán Ford. profe, aquí un momentico, quizás esté errado, pero muchas veces todos podemos estar en cualquiera o decir en el transcurso de esos extremos, porque dependiendo también, lo diría yo también como que el saber o el conocimiento, dependiendo de qué tema estemos hablando, porque yo quizás sé un tema, pero ignoro otro. Soy ignorante en un tema que yo ignoro, en un tema que soy ignorante, pues estoy en el extremo del ignorante, de que no conozco el tema. Y pues hay otro tema que lo conozco, ya estaría en el otro extremo, o no sé, quizás esté errado como lo dije al principio, pero no sé cómo sería ese caso. Lo que sucede, bueno, yo pienso que al fin y al cabo, en el interrogar filosófico, que eso es lo que nosotros nos estamos preguntando, la ignorancia total no existe, porque la pregunta nuestra no es científica, la pregunta nuestra es filosófica. Me explico. Ustedes utilizan el castellano un me gusta, tengo una idea de. El tener una idea del tema, de este aspecto, es conocer algo de su origen y de su finalidad. Olvídense, ninguno de ustedes se enfrenta al mundo sin saber para qué es un lapicero, ni de dónde viene, ustedes lo saben, tanto en el mundo material como en el mundo intelectual, por llamarlo de alguna manera. Ustedes saben el origen y saben el fin. Tú me dirás, bueno, pero no soy físico, entonces no comprendo la estructura última de la realidad material, pero comprendes, te centras, te diriges hacia la comprensión última de esa realidad en sentido ideal, en sentido ideológico. Entonces sí sabes. Todos ustedes saben que la ciencia es para comprender el mundo, lo saben. Saben que todo el saber, la física, la química, la biología, la matemática, están referidas a un mundo tangible, lo saben. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de ese saber? También lo hemos dicho esta mañana. Ese saber es un saber para penetrar el mundo, para transformar el mundo, para que nosotros nos podamos dirigir delante de él. Entonces saben bastante, pero ese bastante que saben en qué terreno está ubicado, en el terreno que va más allá de los sentidos, que eso es de lo que trata la filosofía. Una vez más, insisto, es el mundo de las ideas. No es tanto el mundo de lo sensorial, de lo que yo siento, porque a lo mejor nunca he estado en un laboratorio, digamos, de física nuclear, pero yo sé qué es el núcleo, sé qué es la física, sé qué es el átomo, porque yo sé que esos son componentes del mundo material, y eso al fin y al cabo es lo que estudia la filosofía, el mundo material desde la perspectiva de la razón, no lo olviden, desde la perspectiva del ser, desde la perspectiva del sentido, y el sentido en filosofía, se los he explicado varias veces, es el origen y la finalidad. Cuando yo me pregunto acerca de cuál es el sentido de mi vida, yo me pregunto por de dónde vengo y hacia dónde voy. Eso es lo que los filósofos griegos han llamado arjé. O sea, ¿de dónde viene el mundo? Algunos han dicho del agua. ¿Y cuál es su finalidad? Fenecer en el agua, terminar diluidos en el mismo cuerpo del cual provinieron. ¿Está bien? O sea, no olviden esto, que esto yo creo que es importante. Están haciendo preguntas muy buenas al final. Ojalá no nos quedemos en la mitad y cortados, aunque estemos en el Día de Acción de Gracia. Profesor, haciendo un poco de retroceso, cuando usted planteaba sobre que la filosofía es el punto medio entre la ignorancia y el saber, eso lo comprendí un poco más o menos, pero me hizo rememorar un pensamiento de Aristóteles. No sé si esté errado, no sé si esté mal, donde Aristóteles dice, el ignorante afirma, pero el sabio duda y reflexiona. Así Entonces, es. no sé si en esa duda del sabio, cuando duda, en vez de afirmar, entra la filosofía, ese punto medio. La filosofía está en el punto medio, exacto. Aristóteles, muy bien que está citando a Aristóteles. La filosofía está, no vayas a olvidar, aquí está el sabio, en este extremo, ¿sí? En este extremo está el sabio, lo sabe todo. El drama del sabio es que aparentemente lo sabe todo. Y aquí está el ignorante, que aparentemente no sabe nada.
Usted tendría que preguntarse si hay un ser humano así. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que el pensar filosófico está en la mitad. Está en la mitad. Yo dudo. Dudar significa sé, pero ¿cómo lo sé? ¿Sí? Ese sé, esto poco, y la pregunta por cómo lo sé es la pregunta típicamente filosófica. Por supuesto, es exactamente lo que hasta ahora nosotros hemos dicho, no hay ninguna contradicción. Te felicito por el ejemplo que estás poniendo sobre Aristóteles, es exactamente así. ¿Ok? Al cierre, vamos entonces cerrando, ya tenemos bastante tiempo, no puede ser que nos dejen colgando. Tenemos 1 hora 11 minutos. Sí. Este apartado del libro en donde se expresa que la filosofía es un saber con pretensión de universalidad, eso lo comprenden, ustedes lo tienen claro, creen que eso es importante considerarlo, cuando se dice que es un saber con pretensión. Eso es central. Alguien abrió el micrófono. Este capítulo me parece que es central, porque la filosofía o es eso o es nada. O sea, la filosofía no es un saber particular. El saber particular es el saber científico. Tan particular es que hay ciencias, muchas, para hurgar el cuerpo, la biología, para hurgar los cuerpos que se mueven, la física, para hurgar en el mundo de las sustancias, la química, pero hay un solo saber para hurgar en el mundo de las ideas, se llama filosofía. O sea, ese capítulo a mí me parece importantísimo. O sea, la idea de que la filosofía es un saber que pretende abarcarlo todo, que pretende estudiar todo ser, toda la realidad en sentido universal, eso yo creo que es importantísimo. Central en el curso que estamos haciendo de introducción a la filosofía. ¿Está bien? ¿Cómo no? Ese autor, José Ferrater Mora, que me está citando Kevin, es central. Ese es el mejor diccionario de filosofía. De hecho, existe, yo creo que una vez se los dije, en España existe el Instituto José Ferrater Mora, que lo que hace es cada año, y a veces mes por mes, por lo menos la edición que circula por internet, es producir un diccionario de filosofía. Por eso, si ustedes se quisieran formar bien, y en sus casas de formación, tener un buen instrumento, digamos, de pensar filosófico, tienen que tener el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora. Así que si quiere, comparte ese trozo que quieres compartir sobre la filosofía que nos puede servir. ¿Sí? Profe, con respecto a lo que usted estaba hablando, hay un fragmento en la parte del saber que el autor dice: entendido en un sentido muy amplio, el saber es un contacto con la realidad, con el fin de discriminarla. El término saber está relacionado con sabor, y este último indica que se trata de probar las cosas y ver. Eso es, ver a lo que. ¿Ve? Es ir más allá. Siempre. Lo que pasa es que nosotros, y está bien, no es malo que lo hagamos así, estamos en un curso de introducción a la filosofía. Estamos tomando por sinónimos el término latino sapere, que es probar directamente, y el término griego conocer, que es noxis. Viene de noxis, y el término noxis implica eso, más pensamiento que el tactar directamente. ¿Está bien? Sin embargo, en la tradición filosófica tiende a emparentarse, como si fueran casi lo mismo. Bueno, hay esa distinción que muy bien hace José Ferrater Mora entre un probar directo, del latín sapere, y un, digamos, reflexionar, es noxis. Noxis es la abstracción, es muy bien lo que él dice, una separación de la cosa, ¿no? Toco la cosa y después me pregunto qué sabe. Muy bien, me parece central. Muy bueno esa idea de traer aquí al José Ferrater Mora. Es un gran diccionario de filosofía, se lo recomiendo. Yo tengo la edición en papel en 4 volúmenes y esa es mi herramienta de trabajo diario. Se lo recomiendo. Cerramos entonces. Podemos ir finalizando, que ya tenemos no sé cuánta hora y tanto. También para que ustedes vayan a su almuerzo y no tengan problemas. Hay hambre. De 1 hora 16 minutos. A menos que ustedes vivan de la idea, a menos que vivan ustedes de la pura idea y del puro espíritu, ¿no? Es así. El cuerpo hay que alimentarlo. Todavía de eso.
En eso sí sabemos que no es relativismo, sabemos que es absoluto comer. Bueno, queridos estudiantes, vamos a dejarlo entonces por hoy hasta aquí. ¿Está bien? Bueno, profe. No nos Muchas encontramos. gracias, profesor. Muchas gracias. A ustedes. Me gustó Gracias, mucho el bueno. encuentro de hoy, se los puedo decir. A mí también. Hoy la clase Hoy la clase fue bastante fructífera y Entretenida. aclarativa de muchas incógnitas en nuestro inconsciente. Sí, Qué bueno. sí, sí. Nos vamos refrescados. Gracias a Dios. El Señor les cuide, que estén bien. Gracias, igual. Igualmente, profesor. Esté bien. Chao, muchachos. Chao.